increíble para ustedes, que más o menos se escucha por ahí, pero que es muy importante que sepamos de qué se trata, ir un poquito más a fondo. Y este tema son las constelaciones familiares. Enseguida volvemos. Bonilla, ¿cómo estás? Hola Gaby, mucho gusto de verte. Qué bueno que estás aquí conmigo y que aceptó mi invitación, que estábamos viendo agendas, a ver cómo coordinábamos que pudiera venir y ya pudimos coordinar el día de hoy. Y vamos a hablar de una cosa a la que tú te dedicas, porque bueno, pues estudiamos cuestiones de psicología y de la pareja y cada quien se fue yendo hacia ramas diferentes. Yo me fui hacia el coaching mucho y tú estás haciendo esto de constelaciones familiares. Vamos a hablar un poquito de qué se trata esto, porque si bien mucha gente ya lo ha escuchado, constelaciones familiares ya no es un término tan raro como cuando estábamos estudiando, que era poco conocido, todavía es un poco misterioso, ¿no? ¿Tú qué encuentras cuando platicas esto de que yo me dedico a esto? ¿Encuentras resistencia o como que no creen o te dicen esas son payasadas o qué será? ¿Cómo es? Como es un trabajo que es más vivencial, o sea, es difícil de explicar a nivel teórico lo que sucede en una constelación. Entonces sí, a veces la gente cree que es algo esotérico o como no lo entiende, pues le genera resistencia. Además, el nombre constelaciones familiares, si uno lo traduce correctamente del alemán, que es el nombre original, sería configuraciones. Entonces son configuraciones del sistema familiar, que es muy diferente a constelaciones, porque a veces creen que es algo astronómico o astrológico, y no tiene nada que ver. Muy bien, y bueno, pues nosotros lo que estábamos hablando es que muchas veces en el mundo cuando llega algo muy nuevo, algo que no suena tan lógico, no lo llegas a entender, como lo que te decía, si de repente dijeron que la Tierra era redonda y todo el mundo pensaba que era plana, pues muchos tardaron seguramente y eran muy escépticos de esas ideas locas y raras, por decir una de miles que se han tenido que romper. Entonces yo siento que esto también es un poco una idea muy revolucionaria, y que vino a dar una opción y una alternativa muy interesante. A mí me encanta el tema. Y entonces podríamos empezar hablando en este primer bloque de qué son las constelaciones, qué es esto, ¿no? O esta composición de energías, tú me dirás si así es más o menos, familiares, y cómo funcionan, cómo es que funcionan. Mira, esto empezó obviamente desde antes, ya había gente que hacía trabajo con familias y representaban a elementos, a personas de la familia, a otras personas, y Bert Hellinger, que era es un misionero, es sacerdote, teólogo, filósofo y psicoanalista alemán, que nació un super personaje, Bert Hellinger. En 1925, él estuvo de misionero 16 años en Sudáfrica, y vio trabajos que hacía la gente, de las tribus y diferentes trabajos donde hasta él le tocó representar a alguien en trabajo de familia. Y se empezó a cuestionar qué sucedía y cómo sucedía que él sentía cosas y qué pasaba, ¿no?, en los sistemas familiares. Entonces él, a través de varios estudios y de hipnoterapia, dinámicas de grupo, que también es psicoanalista, y varias cosas que él estudió, desarrolló su propia manera de trabajar con las constelaciones familiares, y es a lo que hoy ya está como metodología. ¿Él le puso el nombre a este concepto? O sea, él como que lo adecuó. Él es su manera de trabajar, y sí, es su concepto, constelaciones familiares. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cómo es físicamente una constelación? Porque mucha gente, y la verdad es que sí es una cosa que cuando llegas y te la cuentan, o llegas y la haces, se sale de todo de todo lo que estamos tal vez acostumbrados, pero es súper interesante. O sea, es como romper, salir de tu área de confort mucho, pero como para los que no lo hayan vivido o no sepan exactamente cómo funciona físicamente una constelación. Bueno, sí hay manera también de trabajarlo de manera individual, o sea, con un constelador y la persona, y de otras formas con objetos, es una manera, pero la manera original
es a través de un taller donde va un grupo de personas que quieren constelar, cada quien, o sea, son personas desconocidas de unos a otros, que quieren constelar o trabajar un tema específico. Okay. Entonces, yo voy y digo, quiero trabajar mi relación con mi papá, Okay. ¿no? Porque, no sé, estuve peleada tantos años o lo que sea. Entonces, yo planteo mi tema y el constelador me pide que escoja unos representantes, dependiendo del tema. Y estos representantes son los que van a constelar, Sí. y a veces yo he visto que son personas que van de público, o sea, que van acompañando también, Sí, ya o sea solo que los que vayan, van a constelar. De ahí ya depende del estilo del taller. Hay Okay. hay veces donde toda la gente va a constelar, entonces son ellos, cualquiera de esos, o hay veces donde hay gente que solo va de representante y no quiere constelar. Okay. Entonces, la persona puede escoger, o el constelador, a la persona que haya que representar, por ejemplo, en este caso, a mí misma y a mi papá. Entonces, yo escojo de la gente que no conozco a estas dos personas, y bueno, ahí ya es un trabajo del constelador ver cómo los coloco, y dependiendo de cómo está colocados, de cómo se están relacionando, bueno, sí suceden cosas que ahorita hablamos, que tienen que ver con qué pasa en una constelación familiar. Ahora, yo voy a constelar y yo puedo ser yo misma en la constelación, No. o alguien más me representa. Alguien más te representa. Ok. Y esto, o sea, ¿qué podríamos decir que en esta representación, o sea, me remite, fíjate, nunca le había pensado, pero un poco a esta tragedia griega, Sí, en donde se ponían estas representaciones de cosas que unían a las emociones o sentimientos o tragedias o vivencias de todos los demás, y a través de ellos muchos del público pues tal vez estaba como constelando un poco. El teatro también tiene parte de esto, ¿no? Sí. Como de esta magia de mover esta energía, y a través de ese actor tú estar también moviendo tu energía interior. Bueno, ahorita, antes de entrar a qué sucede en la constelación, cuando uno va a un taller, aunque no consteles, constelas. Exacto. Porque justamente a ti te tocó estar ahí, y parte de los temas que tú estás viendo que constelan las demás personas, algo te toca a ti. Entonces, puedes constelar tú constelando tu tema, puedes constelar siendo representante porque algo te mueve el tema que te tocó representar, y puedes constelar nada más de observador, porque obviamente te caen 20 y te das cuenta de cosas al momento de estar viendo la constelación. Entonces es un trabajo muy amplio, porque todo el mundo trabaja algo emocional. Todo el mundo mueve, o sea, no puedes ya hacer muy profundo, es un trabajo muy profundo. Ahora, a mí, ¿qué es lo que se mueve, Gaby? O sea, estamos hablando de una energía, hay gente que ni siquiera cree como que en esta cuestión, obviamente la energía ahí está y es científicamente la vida, ¿no? Es la vida, pero ¿qué es lo que ahí se mueve? ¿Qué es lo que está debajo de todo lo que se dice la gente de este trabajo? ¿Qué mueves? ¿Es la energía? Mira, hay varios fundamentos, pero si tratamos de explicarlo un poco, que no lo explica a un nivel tan fácil, porque es diferente vivirlo que nada más explicarlo teóricamente, entonces no llega a explicar lo que totalmente sucede ahí, pero voy a tratar. Hay varios fundamentos. Bueno, un fundamento es, a lo mejor esta parte es más sencilla, ver como que todo es un sistema, ¿no? Todos vivimos en un sistema, hay sistemas grandes, subsistemas. Entonces, o sea, desde lo cósmico hasta lo individual. Sí, entonces la familia pues es un sistema también, ¿no? Entonces, ese sistema pues tiene su propia manera de funcionar, o sea, un sistema, y eso lo podemos ver en cualquier parte de la naturaleza o la gente que estudia los sistemas, ¿no? El sistema busca su equilibrio, el sistema trata de estar en homeostasis, entonces eso pasa también en la familia. Entonces, en una constelación se puede ver, dependiendo del tema, cómo está funcionando ese sistema familiar. ¿No? Eso es por un lado. Ahora, a nivel energético de lo que sucede por debajo, uno de los fundamentos son los campos morfogenéticos. De esto habla un científico, Rupert Sheldrake, y bueno, se han hecho estudios, así como las mariposas, por ejemplo, las mariposas monarca, ¿no? Que vienen de Canadá y llegan a México, y las nuevas mariposas saben a dónde volar. ¿Cómo saben, no? O sea, está en su campo. O los pájaros que vuelan en formas, o los peces, los campos de peces, que se mueven por campos morfológicos. Exacto, campos morfogenéticos. Entonces, ahí lo que sucede es que cada especie tenemos como un campo energético
donde ya hay un conocimiento, donde está almacenado como el conocimiento de esa especie, ¿no? Okay. Entonces así sucede con la raza humana y así sucede en cada subsistema. Entonces la familia también tiene un campo, llamémosle espiritual, ahí nos metemos a otro tema que depende de la gente si cree o no en lo espiritual, pero bueno, es un campo energético familiar. Que no se ve, o sea, es un campo que no ves porque es como el amor, decir, pues, ¿dónde está el amor? Y que de alguna manera viene en tu genética, existe. aunque no puedas decir en esta parte de la célula, ¿no? Pero viene en tu genética y es un campo inconsciente del sistema familiar donde están almacenados los acontecimientos y las emociones históricas de esa familia, de tus antepasados. Entonces, cuando una persona va a constelar, digamos que trae su campo energético de su familia y lo abre ahí. Entonces, al momento que escoge a un representante, este representante entra al campo morfogenético, al campo espiritual, al campo energético de esta familia. Como si entrara y se conectara con este campo y con la persona a la que está representando. Entonces no es como medium, no es de que va a sentir lo que el muerto está sintiendo, no, sino simplemente se conecta con el campo energético de esa persona y de esa familia. Ok. La familia, cuando tú hablas de familia, ¿qué es lo que podría caracterizar? Porque puedes decir, bueno, la sangre, pero si un hijo es adoptado es parte de ese sistema, o el hijo adoptado es parte del sistema de su familia de origen. O sea, ¿cómo podríamos un poco distinguir qué es la energía, las emociones, la sangre? De entrada es lo biológico. Entrada es tu familia biológica, porque de ahí nacemos biológicamente. Obviamente ahí ya tendríamos que hablar más a fondo de cómo funciona con alguien adoptado, que también forma parte de alguna forma del sistema nuevo de sus padres de crianza, pero tiene su origen en su sistema biológico, donde también es parte y nace de los antepasados de su sistema, pues sí, de sus papás biológicos. Ajá. Entonces sí es un tema más complejo, pero bueno, de entrada sí estamos hablando de lo biológico, porque de ahí traemos nuestros antecedentes. Ok, entonces nuestros ancestros. Vamos a ir cerrando esta primera parte de lo que es una constelación, o sea, es este lugar donde un grupo de gente trabaja moviendo estas energías familiares y dependiendo de lo que tú quieres ir a trabajar. Tú vas con el constelador y le dices, quiero trabajar la relación con mi padre, quiero trabajar mi relación de pareja, no estoy pudiendo encontrar una pareja, no puedo hacer un vínculo profundo, lo que tú quieras, y ahí empieza este trabajo en donde representan, y el constelador, si lo entendí bien, hace el trabajo, le dice lo que tiene que hacer. El constelador ya va guiando el trabajo, o sea, él ya dirá, a ver qué se siente en ese espacio donde hay la persona que está representando, o a ver, muévete para acá, o trae un nuevo representante si es necesario. O sea, la persona que representa simplemente va a ir reportando lo que el constelador le va preguntando de cómo es estar en ese lugar. Hay constelaciones donde no se les pregunta a los representantes, depende ya el estilo, hay donde sí. Pero bueno, eso lo hace el representante, y el constelador, dependiendo ya de su, obviamente tiene un entrenamiento para poder ver, dependiendo de cómo están colocadas las personas, y bueno, de lo que van reportando es hacia dónde va llevando la constelación. Ok, entonces vamos a cerrar este primer bloque aquí. Recuerden que son 3 bloques y que ahorita cerramos y pueden buscar el segundo, en el que vamos a hablar del mismo tema pero con un subtema. Entonces ahorita regresamos.